Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo encajar en un mundo lleno de prejuicios. Y para eso quiero dejarte esta frase de Immanuel Kant que dice: los prejuicios son como lentes sucios a través de los cuales percibimos el mundo. Y quiero presentarte a mi invitada de hoy y me siento sumamente feliz y honrada de tenerte acá, Alina. Bienvenida a Auténticas. Muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí. Qué linda. Ali, y antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría que nos contés quién es Alina. Esa es una pregunta profunda, porque puedo hacer muchas cosas, pero creo que lo que mejor me identifica es que soy una mujer resiliente, sobreviviente y optimista. Me encanta. Gracias por eso. Y bueno, el tema de hoy, Ali y yo, lo titulamos Encajar en un mundo lleno de prejuicios. Y justo porque, ¿verdad? Así lo vivimos todos los días y quisiera, Ali, que vos nos compartás cuáles han sido esos retos o esas experiencias, esas cosas que has tenido que transitar relacionado a todos los prejuicios, ¿verdad? Con los que te has topado en la vida y que seguís de alguna forma lidiando con ellos o intentando que las personas dejen de lado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Como yo te contaba, han sido innumerables los retos que he tenido, pero creo que mi primer reto fue nacer con algo que casi nadie conocía y que todavía la gente casi no conoce, que es el síndrome de Treacher-Collins. Es una malformación que sucede en el embarazo de la madre y que afecta la formación de los huesos del cuello para arriba. Pero eso casi nadie lo sabe, ¿verdad? Y cuando yo nací no había internet, entonces era un tema todavía más desconocido. De hecho, fue mi mamá la que lo descubrió, haciendo una búsqueda por su cuenta. Y nacer con algo tan diferente y crecer sabiendo que yo era tan diferente fue difícil, mucho, muy, Me imagino. porque las personas a mi alrededor no sabían qué nombre ponerle o qué forma adoptar a la hora de interactuar conmigo. Y para nadie es un secreto que los niños no tienen filtro. Entonces, sí, tuve como que aceptar que yo me veía diferente, que las personas no sabían qué es lo que yo tenía y a partir de ahí creaban una concepción llena de muchos prejuicios hacia mí que constantemente yo tenía como que estar derribando. La gente asumía, por ejemplo, que yo tenía discapacidad cognitiva, que yo era una persona sorda, que yo no entendía lo que la gente me decía solo por cómo me veía. Aunque este síndrome, aprovecho para contarte, en realidad no afecta en lo más mínimo la cognición de la persona, es algo Físico. físico exactamente. Por supuesto está lleno de muchos retos. Yo desde pequeña fui cliente frecuente del hospital porque sí requerí de ciertas cirugías reconstructivas y al sol de hoy sigo experimentando episodios en los que, porque ese tema es desconocido, las personas no saben de pronto qué es lo que yo necesito. Entonces, como que crecer con esa responsabilidad de ser yo la que le tengo que explicar a todo el mundo qué me pasa, qué necesito y qué solución podemos encontrar, es cansado. Y cuando una es una niña o una adolescente, no termina de digerir y entender las cosas. Creo que eso fue como mi primer Reto. encuentro Ajá. con los prejuicios que existen en este mundo. Y en el camino se han ido juntando muchas otras cosas que me han enseñado que definitivamente todas las personas somos diferentes más de lo que pensamos. Porque toda mi niñez y mi adolescencia sufrí bullying horrible. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, una vez que mis compañeros en la escuela
en lo que yo me fui al recreo y volví tarde para variar por quedarme hablando, todos mis compañeros corrieron los pupitres hacia un lado y me dejaron a mí como en el lado opuesto. Y me acuerdo que todos tomaban de la basura, cosas que había, papeles y así. Y me los iban tirando y se iban pasando así como al basurero y todos decían la basura al basurero. Entonces, por darte solo un ejemplo de cómo fue esa interacción con los niños, con los adolescentes a mi alrededor. Y a medida que crecí y ya tenía como una voz más, digamos, empoderada, ya tenía más herramientas para entender quién soy yo y enfrentar el mundo, he encontrado discriminación todavía. A la hora, por ejemplo, de querer colocarme en un trabajo, a la hora de tomar decisiones personales como casarme o tener hijos, porque las personas tienen una concepción muy negativa de la discapacidad. Entonces, de pronto, cuando yo hablo de tener hijos, no, eso no resuena bien con la mayoría de la gente. O cuando de pronto quiero tener como muchos proyectos, a veces las personas es como, no, usted tiene que estar agradecida porque tiene trabajo. Ajá. Y a veces siento que es así, porque no es fácil labrarse un camino viéndome como me veo, a pesar de que por dentro, digamos, entre comillas, tenés todas las capacidades. Exactamente. Ajá. Descubrí además, ya más grande, que soy una persona neurodivergente, tengo altas capacidades y eso hace que mi forma de procesar la información sea muy diferente a la mayoría. Y producto de este síndrome, tengo discapacidad auditiva y visual. Entonces es como un combo muy particular de cosas que constantemente me recuerdan a mí que vivo en un mundo en el que ser diferente no es la norma. Sí, y que no estamos educados tampoco, ¿verdad? Porque eso que vos decís ahorita, Ali, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, a nivel laboral, hablando laboralmente? Porque es muy triste que hayas sufrido, que hayas pasado ese tipo de bullying, ¿verdad? Los niños, cuando somos niños, somos muy crueles y no tenemos filtro. Pero digamos, hablando de la parte ya laboral, como está Ali, con más herramientas, ¿verdad? Que aprendió a aceptarse con todo lo que tiene, que yo creo que todas las personas deberíamos hacer ese proceso de aceptarnos con todo lo que somos y todo lo que tenemos o no tenemos. ¿Cómo ha sido ese camino para vos a nivel profesional? Es muy curioso porque hubo un acontecimiento en mi vida que marcó un antes y un después, y pues yo le saqué el lado bueno a esto, más de lo que me imaginaba inclusive que podía hacer. Y es que yo nunca conocí una persona como yo con este síndrome. Entonces siempre sentí que yo no encajaba y que era diferente y no tenía como con quién conversar. Alguien que te entendiera. Exactamente. Y gracias a Dios, cuando tenía 29 años, pude contactar personas con este síndrome en un viaje que hice a Europa. Específicamente cuando llegué a España, encontré a dos mujeres maravillosas, Vicky y Susana, con las que pude finalmente identificarme y conversar y llorar, enojarme, cuestionar y decir todo lo que de pronto nunca había podido decirle a nadie, y encontrar respuestas a preguntas que yo misma no sabía que tenía, ¿verdad? Y una de las cosas que más me impactó, aparte de poderme ver reflejada en otra persona, literalmente, ¿verdad?, fue el hecho de que hasta ese momento yo, cuando me hablaban de discapacidad, no me veía ahí identificada con esa etiqueta. Con el término. ¿Verdad? Ajá. Con ese tema. Porque para nadie es un secreto que hablar de discapacidad sigue siendo un tema tabú y tiene una connotación lamentablemente negativa. Pero conversando con Vicky y Susana sobre los retos que nosotras enfrentábamos debido al síndrome, ellas me decían, es que nosotras tenemos discapacidad auditiva. Y yo, mira, sí es cierto. Es verdad. Ah, caray. Yo lo sabía, pero nunca había aceptado como ponerle ese nombre, ¿verdad? Ajá. Porque siempre había estado en función de colaborar más bien con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, cuando yo regresé a Costa Rica, aparte que volví siendo una persona totalmente diferente, nueva, muy feliz,
porque como siempre digo, encontré la pieza que le faltaba al rompecabezas de mi vida. Dije, ok, ahora qué hago con esta información que tengo. Y recuerdo que hablando todavía con Vicky, estando ya yo aquí, ella me dijo algo que fue como que me dio una cachetada, porque ella me dijo, Alina, vos tenés dos opciones. O te quedas así como estás, eludiendo el tema, o lo aceptás, pero hay consecuencias en cada escenario. Si vos seguís eludiéndolo y haciéndote la loca de que, perdón, haciéndote la loca suena mal, está mal dicho. Es el término tema, popular. evadiendo el Sí. tema, ajá, porque eso no se debe decir, me retracto. Evadiendo el tema, pero permitiendo que entonces el mundo decida cómo te tiene que tratar a vos, o lo aceptás, lo incorporas en tu vida y le enseñas al mundo cómo te tienen que tratar. Entonces, a partir de ahí yo dije, ok, por ahí me voy a ir, voy a buscar espacios y oportunidades para poder enseñarle a las personas sobre este tema y guiarlas en este camino de qué tenemos que hacer para derribar esos prejuicios y para realmente construir una comunidad, una sociedad, una empresa más inclusiva. Entonces, sí me he enfocado como en esa parte de trabajar, no nada más hablando desde mi experiencia personal, sino que me he formado, he aprendido sobre accesibilidad digital, accesibilidad en otros espacios. Entonces, me ha ido muy bien y yo he estado muy contenta. Pero como te decía el otro día, justo hace poco caí en cuenta de que no se vale que yo solo eso pueda hacer, que lo hago muy bien, me encanta, yo lo gozo y realmente cualquier persona que me contacte, yo con mucho gusto lo voy a hacer porque entiendo que ese es mi propósito. Pero sí me he dado cuenta de que cuando he querido hacer otra cosa, no es fácil, porque ya las personas relacionan a Alina con discapacidad, como si yo no pudiera hacer nada más. Entonces, justo estoy pasando ese proceso en el que digo, estoy feliz haciendo lo que hago, pero esto puede llegar a ser abrumador, porque a diferencia de otras personas que de pronto se capacitan para, como digamos, ser aliadas de las personas que tenemos discapacidad y llevarlo a otros niveles y pues, acompañarlos, ¿verdad? Yo no estudié esto, entonces no puedo nada más cerrar la puerta de la oficina o cerrar la compu y decir, bueno, ya, es mi vida. Entonces todos los días yo tengo discapacidad, todos los días soy neurodivergente, todos los días tengo una enfermedad rara. No es algo que yo nada más pueda como apagar y ya luego enfocarme en otros temas. Entonces, para responderte, perdón que todo está este contexto, para responderte a tu pregunta, estoy agradecida de saber que puedo ser una voz y que a partir de ahí puedo también generar ingresos que los necesito. Por supuesto. ¿Verdad? Porque precisamente por lo particular que soy, tengo gastos que normalmente la mayoría de la gente no tiene. Entonces necesito producir, pues para como cualquier otra persona poder cubrir mis gastos. Pero me gustaría que podamos llegar a un punto en que las personas que trabajemos en esto o que tengamos discapacidad también podamos escoger hacer otras cosas y que las demás personas lo vean como tiene que ser, con naturalidad. Claro, y que tengan la oportunidad, o sea, que se les abra la puerta y decir, ah, bueno, mira, Alina, lo que hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Como Alina sería una increíble directora de un departamento de mercadeo o de publicidad, porque sabe perfecto, ¿verdad? Hablando en tu caso, de cómo llegar a nivel visual a otras personas, ¿verdad? Y en toda esta experiencia, Ali, bueno, me imagino que has conectado con un montón de personas también con algún tipo de discapacidad o de condición. ¿Qué experiencias o qué historias has escuchado de esas otras personas, digamos, no sé, como que han llegado a algún lugar y no han sabido cómo tratarlas o les hablan de una forma que no necesariamente es la correcta? Sí. Por ejemplo, para contarte así como un par de historias que me parece importante visibilizar. Cuando he estado como en mi rol de intérprete, que tengo la oportunidad de interactuar con personas sordas, he visto como muchas veces en el ámbito educativo, que es casi siempre donde estoy a nivel universitario,
las personas no pueden escoger la carrera que quieren. Porque cuando lo hacen, se topan con que de pronto los profes, el campus, las herramientas de la U no son accesibles. Por ponerte un ejemplo, ha pasado con personas sordas que tal vez quieren estudiar, no sé, programación, para hablar de un caso particular que conozco. Y imagínate este escenario, él estudia en línea, tiene 2 monitores, que tuvo que comprar un monitor adicional para poder pues llevar la clase mejor, y al mismo tiempo que vea digamos, la PPT que el profe estaba proyectando, tiene que ver el programa que están haciendo código, digamos como Visual Studio, y al mismo tiempo tiene que ver a una persona que está interpretando. Es muy retador. Y cuando los profesores no saben lo que implica este proceso de aprendizaje, que no es tan accesible porque no está pensado para eso, eso genera mucha frustración. Yo conozco particularmente un muchacho que al final me dijo, Alina, ¿sabes qué? No voy a seguir en la U, porque el profe no termina de entender que no es que yo necesite más tiempo porque sí, ¿verdad? Sí, Sino que lo que necesito es que la clase se planifique pensada en que yo soy una persona que toda la información la recibo por los ojos. Sí, que tiene que tener. Hay que turnarse, ¿verdad? Y se hizo de todo, no te digo que no, conversamos, yo di mi asesoría, pero el desconocimiento y los prejuicios que hay alrededor de ese tema siguen generando como un cierto rechazo al cambio, porque implica más trabajo, porque no me quiero de pronto evidenciar de que no sé qué hacer y no sé cómo pedir ayuda. Y eso pasa muy a menudo. Yo lo estoy contando muy light, pero en realidad el efecto que tiene en las personas es impresionante, porque eso coarta tus posibilidades de crecer profesionalmente, de labrarte un futuro distinto, ¿verdad? En otro contexto, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba yo participando en una campaña de como un censo para buscar a personas sordas en una región a las que les íbamos a dar un nuevo servicio de interpretación en citas médicas. Entonces yo acompaño a la doctora que estaba liderando el proceso, vamos donde la persona sorda, la señora ya nos recibe todo bien. Y en medio de la conversación, no sé en qué momento, la doctora le empieza a decir, porque la conoce muy bien, porque era cliente frecuente, la importancia de seguir sus controles, ¿verdad? La señora, yo no sé cómo, porque no me acuerdo, algo dijo de cómo ella hacía la toma de la orina que llevaba al laboratorio, y producto de esa conversación descubrimos que la señora siempre lo había hecho mal, y que por eso su índice o su nivel de azúcar siempre salía alterado, y cada vez consumía más medicamentos y su salud empeoraba, y se pueden imaginar todo lo que eso implica. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Porque esa señora nunca tuvo información que ella pudiera entender en su propia lengua. Y nadie sabía que eso pasaba porque ella no sabía que ella no lo sabía. Entonces, ves, son como cosas que no es sino hasta que suceden o que aparecen que nos damos cuenta de que tenemos que hacer las cosas diferentes para que lo que hacemos o lo que damos realmente beneficie a todas las personas y no solo a algunas. Y en mi caso particular, lo más reciente que me sucedió, que también evidencia la falta de información y de capacitación al respecto, es que el año pasado me dio un cuadro de apendicitis. Yo fui de hospital en hospital aquí en Costa Rica en un periodo de 12 horas para recibir atención, y nadie me pudo atender, porque apenas yo decía, hola, tengo Treacher Collins, ¿verdad? Y mi tráquea es más pequeña, la primera reacción es, no, qué pena, aquí no tenemos el personal, aquí no tenemos el equipo, aunque tal vez ni siquiera sepan qué es, pero es como una reacción, ¿verdad?, de susto, pero podría decirse que en realidad lo que se oculta detrás es no sé qué hacer. Y yo tuve que volar de emergencia a México con mi panza a punto de explotar para que me atendieran allá. Y
y la situación fue muy angustiante. Yo no sabía si iba a sobrevivir. Al final resultó que no tenía solo una apendicitis, me sacaron un ovario, una trompa de falopio, bueno, una trompa no, un lado de la trompa de falopio, un quiste, mi apéndice, todo producto de que yo no había recibido la atención como tenía que ser. Y aquí que estoy contando esto, no lo digo en son de queja, sino para que se evidencie cómo el prejuicio que tenemos hacia lo que no conocemos nos cohíbe o nos limita de hacer cosas que tal vez sí podríamos normalmente hacer en otras circunstancias, porque cuando ya yo regresé después como de 22 días que estuve fuera, que finalmente no me intubaron, que era lo que les daba miedo hacer aquí, porque no fue necesario. Mis suegros, que son médicos, ellos me decían, mira, pero es que se pudo haber hecho esto y pudimos haber hablado con tal persona y con tal otra. Y fue muy curioso, mi suegra me decía, no tenés idea de la cantidad de colegas que me han llamado para decirme, pero ¿por qué no se hizo X o Y, verdad? Y bueno, pues todas las experiencias, todas las cosas pasan por alguna razón. Yo descubrí que allá puedo tener lo que yo necesito y estoy muy agradecida por eso. Pero todo esto que te estoy contando, lo que demuestra es que necesitamos quitarnos esos anteojos que tenemos puestos, llenos de prejuicios, y permitir que las personas con las que estamos interactuando nos cuenten quiénes son, qué necesitan o qué no necesitan antes de que asumamos, porque al asumir estamos tomando decisiones que afectan la vida de las demás personas. Y en mi caso, pues era un tema de vida o muerte, literalmente, que yo espero que no se vuelva a repetir, que esto sirva como lección para que otras personas se beneficien. Pero al punto que voy, perdón por ser tan reiterativa, es eso, necesitamos cambiar de actitud y dejar de lado lo que creemos que sucede y escuchar a las personas. Desaprender lo que hemos aprendido, porque es cierto lo que decís, o sea, a veces uno o las personas ven a alguien con alguna, ¿verdad?, condición alguna física, diferencia. alguna diferencia visualmente, ¿verdad? O sea, como que puedo verla por su físico y de una vez pongo un prejuicio y juzgo, ¿verdad? Entonces, y asumo que esa persona probablemente no tenga la capacidad de hacer cosas, ¿verdad? Que de pronto sí. Ajá. Entonces es como desde el momento que nada más la veo, sin ni siquiera saber cómo se llama, qué es realmente lo que tiene, ¿verdad? O sea, y cuáles son sus habilidades desarrolladas, porque yo estoy segura y conozco muchísimas personas que tienen muchas habilidades, y todas las personas desarrollamos muchas habilidades, ¿verdad? Con las experiencias de vida, con las cosas que nos gustan, somos buenos en muchas cosas y podemos, ¿verdad?, mejorar en eso. Lo que vos decís, vos sos muy buena en lo que haces, pero no significa que solamente eso haces, ¿verdad? Yo hablo mucho de los sombreros profesionales justamente por eso, porque para mí un sombrero profesional es una cosa que vos te pones y te quitas, ¿verdad? El sombrero no lo andas puesto siempre. Hoy sos Ali, la que da estas asesorías o la que es profe, pero puedes quitarte ese sombrero, ponerlo ahí y agarrar otro y ponértelo y que este otro sea, no sé, que te guste hacer manualidades o que te guste gerenciar una empresa, o sea, puede ser cualquier cosa, pero todos esos prejuicios que tenemos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, porque lo que hablamos ahora antes de entrar a grabar, que yo te decía, yo realmente desconozco cuál es el porcentaje de la población que vive con una condición diferente. Es muy interesante porque según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene discapacidad. No todos los tipos de discapacidad se ven, que eso es algo que también aprovecho para comentarte, ¿verdad? Casi siempre relacionamos discapacidad con lo que uno ve, con lo que vemos, ¿verdad? ajá. Tiene la cara diferente, usa un bastón, tiene, no sé, algo en su Sí, cuerpo, o le anda amputaron, usa un dispositivo para escuchar o utiliza una silla de ruedas, pero en realidad existen otros tipos de discapacidad que no se ven
Y estas personas que tienen ese tipo de discapacidad, estoy segura que te podrían contar cómo su vida es aún más retadora, porque por lo menos cuando la gente lo ve, como que te entiende de que hay algo, pero cuando no, tienen que empezar A contar. a contarle cosas que normalmente uno no le contaría para ver si tal vez nos dan pelota, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se recibe lo que se necesita. Eh, por otro lado, existen personas que somos neurodivergentes y no necesariamente tenemos discapacidad, que es, digamos, otro tema del que poco se habla, que casualmente pues a mí me involucra porque tengo las dos cosas, pero que también genera muchos prejuicios alrededor de eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen autismo, TDA, no sé, superdotación, ya uno inmediatamente se imagina una escena que no necesariamente se ajusta con la realidad de la persona con la que estamos conversando. Entonces, somos muchísimas las personas, sea que tengamos discapacidad y o también seamos neurodivergentes, que nos enfrentamos justamente a eso que hemos estado conversando, ¿verdad? Y es por eso que es importante, a mí me parece, que en vez de enfocarnos en lo que vemos y a partir de ahí tratar de tener como una mentalidad más abierta, lo que necesitamos hacer es recordar que se vea o no, no todas las personas somos iguales. Y es importante que entonces, a partir del respeto, demos chance a que las personas nos cuenten quiénes son. Porque yo siempre digo, yo soy Alina, yo no soy Treacher Collins, yo no soy discapacidad, yo no soy altas capacidades. Tengo todas esas cosas, pues me tocó. Te complementan, ¿verdad? pero no te definen. Exacto, y claro que afectan mi vida de muchas formas. Pero detrás de todo eso, yo soy una mujer que soy mamá de 2 perros, tengo esposo, soy hija, soy hermana, soy sobrina y soy todo lo que yo quiera y puedo ser. Y así debería ser para todo el mundo. Ali, y qué importante esto de reeducar a la sociedad, porque creo que hay un tema de desconocimiento e ignorancia, ¿verdad? Y que muchas veces es porque nada más no nos relacionamos o no nos damos cuenta. Yo creo que a veces lo que vos decís, hay gente que no se le nota físicamente y que a veces decimos, mira, como que esa persona, no sé, se comporta de una manera extraña, pero no nos preocupamos por entenderlo o conocerlo un poquito más, ¿verdad? Y buscar la forma de nosotros adaptarnos a esa persona. Siempre esperamos como de, no, el que tiene la discapacidad, ¿verdad? O el que tiene la condición diferente es el que se tiene que adaptar a mí. No yo, no al revés. Y yo siempre he pensado, porque mi hijo mayor tiene una condición y con él he aprendido muchísimo. O sea, para mí él ha sido como mi escuela. Y por eso este tema me gusta tanto, ¿verdad? Porque yo digo, a mí me corresponde aprender cómo es su mundo, cómo piensa, cómo se comunica. No puedo pretender nada más estar aquí y seguir con mi vida y que él vea a ver qué hace, ¿verdad? O sea, porque cuando sea un adulto, sí, probablemente va a necesitar desarrollar habilidades que le permitan introducirse en la sociedad, porque no todo el mundo va a hacer esto de pronto que yo como mamá estoy haciendo y que trato activamente de hacerlo con las personas que conozco. Y ahora que hablábamos de términos, antes de grabar, me gustaría muchísimo que vos nos eduques un poco con relación a esto, ¿verdad? Como de a veces vemos a alguien, lo que te decía, uno ve a una persona con un bastón y dice, es un no vidente. Y ese no es el término correcto, ¿verdad? O sea, en esa parte, ¿qué tantas cosas te has topado como que decís, no, es que la gente no dice mal cuando ve a una persona con X cosa? Es muy interesante eso que vos estás comentando. La verdad, yo te agradezco que abras el espacio para que lo conversemos. Porque para algunas personas esto podría sonar como exagerado, como, ¿qué importa cómo se diga? Por sí, lo importante es notar que la persona es diferente, ¿verdad? Pero es importante que recordemos el poder que tienen las palabras. Para nadie es un secreto que si a una persona constantemente se le habla en un tono positivo, esa persona probablemente
se va a convertir en una persona segura, va a ver las cosas con una visión muy positiva y nunca va a ver tal vez los retos como obstáculos enormes, sino que va a decir, yo puedo, porque fue lo que me enseñaron. Y por el contrario, una persona criada en un entorno muy negativo, es probable que aún teniendo todas sus posibilidades para lograr algo, no lo haga, porque se creyó ese mensaje que le dieron. En el caso de la discapacidad específicamente, la connotación que existe alrededor de eso es muy negativa, porque imagínate, para una persona con discapacidad, a la que siempre le digan que es inválida, minusválida, discapacitada, esas palabras son muy fuertes. Porque, ¿qué significa discapacitado? Que no tiene capacidad en general. O inválido, que no tiene valor. Minusválido, que vale menos. Y son palabras que de pronto a veces repetimos porque pues es lo que todo el mundo dice y uno no se detiene a pensar como, oh, wow, qué fuerte, o sea. Ajá. Si me dijeran eso a mí, ¿cómo me sentiría? Y yo no le diría eso a mi familia, a mis amigos, porque es despectivo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que hagamos el esfuerzo. Al principio, de pronto, va a ser un esfuerzo porque es como, uy, yo no estaba acostumbrada a hablar de esa forma, pero que luego incorporemos las palabras apropiadas en nuestra comunicación al referirnos a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, primero somos personas. Como hablaba antes, yo soy Alina. De casualidad me tocó, nací con discapacidad. Entonces, en vez de hablar de que Alina es una discapacitada, podemos decir que Alina es una persona con discapacidad. En vez de pronto infantilizar, que es una práctica muy común a las personas sordas, diciéndoles sorditos. Vamos a hablar de personas sordas, no sordito. No sordomudo, porque no necesariamente el hecho de que una persona sea sorda quiere decir que es muda. Podría pasar en un escenario aislado, pero vamos a hablar de personas sordas. Y con relación a las personas que tienen discapacidad visual, específicamente ceguera, no nos tiene que dar miedo decir que una persona es ciega. Porque decir no vidente en realidad hace referencia a una persona que, no sé si has visto, y eso se veía mucho, bueno, en la tele, en los dibujos animados, cuando una persona vidente que se dedica a estas, no sé cuál es la forma correcta de decirlo, que tiene pero la bolita de cristal de verdad, con una bolita de cristal y ver el futuro, ese es un vidente. Un no vidente sería una persona que no hace eso, o sea, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Creo yo. Entonces, deberíamos de hablar de que una persona es ciega o una persona, por ejemplo, es usuaria de silla de ruedas, porque la persona no es la silla como tal, sino que utiliza una herramienta exactamente para poder moverse. O podríamos hablar de que una persona es neurodivergente antes de asumir de que está loca, de que es tonta, de que vive en su propio mundo. Podemos hablar de neurodiversidad, que también ese es un tema que se confunde mucho. No es lo mismo neurodiversidad que neurodivergencia. Cuando hablamos de la neurodiversidad, estamos haciendo referencia a todas las personas, porque todos somos diferentes. Todos somos, o sea, dentro de la neurodiversidad, así como dentro de la diversidad humana, entramos todos y todas. Pero cuando hablamos de una neurodivergencia, es cuando una persona tiene un cerebro, para decirlo, digamos, en palabras más coloquiales, que funciona diferente a la media. Y ahí es donde entran otras cosas, ¿verdad? Como la que comentábamos antes, de pronto el autismo, el TDA, altas capacidades, Tourette, dislexia. Entonces, mi mensaje cuando hablo de esto siempre es, no se estrese, no tiene que aprenderse de memoria los términos, solo recordar que primero está la persona y después la discapacidad o después la condición que tenga, ¿verdad? Y si yo no sé, porque no me acuerdo, porque se me olvidó, porque me quedé en blanco, ¿verdad? Y no sé qué decir, puedo preguntar. Eso te iba a decir, o sea, porque de pronto en mi caso a veces me siento como, yo digo, ¿será correcto, verdad? Yo no quiero que la otra persona se sienta mal, pero también pienso, por ahí sería lo más lógico que yo le pueda preguntar, mira, ¿cómo te digo? ¿Cómo te trato? ¿Verdad? Porque creo que también es esa parte del respeto, decir, bueno, qué lindo, me están preguntando, entonces yo le voy a decir cuál es la forma correcta, que no me haga a mí sentir de una forma diferente. Exactamente, porque de nuevo, a partir del prejuicio,
asumimos y decimos, no, mejor no le pregunto porque, ay, no sé qué, no lo ofendo. O en caso de, digamos, las mamás, los padres de familia, cuando sus hijos o sus sobrinos, ¿verdad? Los niños, las niñas, ven a una persona que se ve diferente, no lo vea. La primera reacción, no lo vea, no, papito, mamita, no vea. Como Y si entonces, fuera una como si fuera un cosa, ser de otro planeta. o sea, como si por acercársele se le fuera a pegar. Cuando en realidad eso lo que propicia es esa Ese bolsa rechazo. de prejuicios que se van adquiriendo a lo largo de la vida y hasta se heredan, porque la persona también ni sabe, pero como eso fue lo que le enseñaron o lo que yo, lo repite. Aprendió. Y yo crecí con las miradas de todo el mundo encima y miradas nada bonitas. Yo hubiera preferido que la gente, digamos, no sé, la mamá de una compañerita, más bien se acercara a mí y me dijera, Alina, es que vieras que Valeria quiere conocerte y dice que vos tenés los ojos como tristes. ¿Nos puedes contar por qué? Y yo, como soy con mi personalidad, probablemente le hubiera toda una explicación científica de por qué, ¿verdad? Pero eso hubiera permitido que esta niña me viera a mí Como por otra quien yo niña. soy, no por cómo me veo o por cómo me comporto. Claro. De aquí la importancia de derribar estos prejuicios. Pero los prejuicios no se derriban si no tomamos acción. ¿Y cuál es la primera acción? Preguntar, hablar. Sí, que se nos quite ese miedo de... Ajá. O sea, porque al final lo que vos decís es un ser humano más. Punto, ¿verdad? Y qué triste y qué lamentable que tantas personas tengan que pasar por situaciones, porque digamos, yo sufrí muchísimo bullying cuando estaba en la escuela y no puedo imaginarme, ¿verdad? Lo que fue para vos tener que vivir eso. Y así como vos has vivido bullying, como a mí me han hecho bullying, muchísimas otras personas no se sienten parte de la sociedad, sienten que porque piensan de una forma distinta o su cerebro funciona de una forma diferente, ¿verdad? O sea, sienten ese rechazo. Conozco un chico con el que justo habíamos grabado, él había empezado un podcast y habíamos grabado un episodio porque estábamos hablando de las neurodivergencias y él contaba que él se dio cuenta, ¿verdad? O sea, él lo diagnosticaron ya grande, ¿verdad? Entonces pasó toda su infancia, toda su adolescencia y toda la parte de adulto joven en medio de un conflicto interno porque Ajá. él no entendía por qué él no podía encajar, por qué la gente lo rechazaba, ¿verdad? Por qué se sentía tan solo y empieza a tener como un montón de temas de depresión y demás. Y yo le decía, o sea, qué injusto, porque la gente es muy cruel y no nos tomamos el tiempo de decir, esa persona a la que estamos rechazando podría ser mi hijo, o podría ser un familiar, o podría ser un amigo, o sea, Sí, es, y es muy desgastante, es muy cansado. es agotador, porque yo también, o sea, yo descubrí que tengo altas capacidades en la pandemia. Imagínate. Y yo decía, es que yo soy diferente. Y mi mamá, que por dicha siempre he tenido una relación muy buena y abierta, mi mamá siempre hablaba de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Entonces, es un tema en común que siempre tuvimos. Y yo le decía, mami, es que no, yo no hago esto, o si hago esto, o me pasa esto, o lo otro. Pero no tenía un nombre para ponerle eso. Y yo por mucho tiempo incluso se lo atribuí a tener este síndrome con que nací. Pero conforme fui aprendiendo dije, no es solo eso, es algo Hay algo más, más. ¿verdad? Eh, eh, y no todas las personas tenemos el privilegio de contar de pronto con familias comprensivas, con información fidedigna, o con amigos, o, ¿verdad? Espacios seguros. Entonces eso complica las cosas, porque imagínate, en un escenario menos positivo, estar en ese proceso de no entender qué me pasa y tratar de encajar, pero siempre sintiéndose solo o sola, Y como puede sintiendo la tener presión. consecuencias horribles. Claro, y eso que vos decís me parece importante porque es cierto. Conozco un par de casos que cuando el bebé, porque eran bebés, o sea, uno podía ver que había algo que le estaba pasando, como físicamente,
¿verdad? Y recuerdo que los papás decían como, no, 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 pero es que está bien. Y es como, nosotros tampoco podemos como negar eso. O sea, lo que vos me decías el otro día que hablábamos. Sí, yo no pedí nacer con esto, ¿verdad? No es como que la gente que tiene, dice, no, es que yo estoy feliz. No, o sea, es aprender a vivir con Ajá. ello, pero ¿cómo es esa importancia de que desde que estamos pequeños o desde que hay alguna señal, ¿verdad? De que algo está pasando con nosotros, cómo se está desarrollando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tener ese apoyo, o sea, y lo digo desde el lado de papás, o sea, si somos papás y si tenemos un bebé o un hijo que está creciendo y que vemos o detectamos que hay algo que de pronto decimos como, Se ¿verdad? sale de la norma. Se sale de la norma, pucha, busquemos ayuda, busquemos acompañamiento, o sea, hablemos con Alina, o sea, o hablemos con alguien que nos pueda guiar y educar, vayamos al médico, lo que sea. Sí. Honestamente, y como yo te contaba cuando conversamos, últimamente he sentido que ese es mi nuevo propósito, de hecho, poder acompañar a las familias, a las personas, en ese proceso, porque hay que ser honestos, nadie quiere que sus hijos, sus hijas nazcan con nada diferente. Últimamente se ha romantizado mucho todo y, ¿verdad? La gente lo pinta muy bonito, pero nadie quiere eso. Y procesar esa realidad involucra un duelo de esto no es lo que yo Claro. esperaba, no sé qué voy a hacer, qué va a pensar la gente alrededor, habrá sido mi culpa, será que hice algo mal, será que mi hijo, mi hija va a poder ir a la U, va a poder tener un trabajo, se va a poder casar, o sea, hay muchas preguntas, muchas emociones involucradas alrededor de eso y para la persona misma, porque al principio, ¿verdad? Uno piensa en las familias que son quienes tienen que ver cómo atienden esa nueva Ajá. realidad, pero en la medida en que vamos creciendo, se necesita tener ese acompañamiento y visibilizar esa realidad, que es algo que también comentábamos antes. Necesitamos que en la tele, en internet, en los anuncios, Ajá. salga gente que se Diferente. salga de la regla, de la Claro. norma, Ajá. para que entonces estas personas que tal vez no han sabido poner nombre a lo que tienen, porque ni siquiera saben que lo tienen, que eso también Ajá. sucede, Ajá. digan, mira, esa persona que yo vi en la tele, en TikTok, en Instagram o cualquier lado, se parece a Se mí. parece a mí. Voy a preguntar, voy a averiguar. Ajá. Porque ponerle nombre a las cosas no implica etiquetar y clasificar a la gente y ya que se queden ahí para siempre. No, implica tener información. Claro. Y con la información uno toma decisiones, Y ya ¿verdad? voy a poder adquirir herramientas que vayan acorde a la necesidad que tengo yo o que tiene la persona que está cerca mío. Exactamente. Ya voy a poder empoderarme yo y decir, ok, en mi caso, ahora me encanta. Yo a todo el mundo le digo, yo tengo altas capacidades. Y me siento tan feliz de saber que eso es así, porque entiendo por qué funciono o mi cerebro funciona de otra forma sin sentirme rara. Ajá. Ahora sé que eso existe, que las personas que tenemos esto desarrollamos ciertas estrategias, ¿verdad? Para, pues, encajar y que eso no está mal. Simplemente es parte de la diversidad humana, precisamente. Totalmente. Entonces no hay que tener miedo de ponerle nombre a las cosas. A lo que sí tenemos que huirle y rechazarlo es a etiquetar y encasillar a la gente por lo que asumimos ¿Qué que es? es. Ali, yo sé que este es un tema, como siento que lo digo en todos los episodios porque me pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de algo, de que podríamos sacar montones de episodios, ¿verdad? Pero en ese tema de todo lo que has hablado, ¿verdad? De cómo han sido tus experiencias, las experiencias de otras personas, en cómo aprender y no tener miedo a derribar todos esos prejuicios, de llegar y preguntarle a una persona como, creo que preguntarle desde el amor y desde el respeto, ¿verdad? No tampoco ser imprudentes y más bien decir algo que pueda lastimar, pero todas las personas que nos estén viendo o nos estén escuchando, que se sientan identificadas con esto o no, ¿verdad? O sea, como que sea un tema nuevo que de pronto nunca se han interesado por conocer. Vos desde tu experiencia, o sea, ¿cómo podríamos, a manera de conclusión, hablar de que, como esta parte de más
de esperanza, ¿sabes? Como que la gente no se sienta como de que, uy, tengo una condición, soy diferente y ya me tengo que quedar así, ¿verdad? Sino un poco lo que contabas de cuando fuiste a España, ¿verdad? Alguien te dijo algo que te hizo un clic. ¿Qué podrías decirle a las personas para que se sientan mejor y puedan tener mejores oportunidades o más oportunidades? Creo que lo primero es ser diferente es natural. Yo nunca hablo de normal, hablo de natural, Sí, porque lo la normalidad es normal, muy subjetiva, ¿verdad? total. Pero ser diferente es natural. Lo antinatural sería que no haya diferencias Que todos fuéramos entre las iguales. personas, ¿verdad? Y eso justamente es lo que nos enriquece y lo que nos hace, pues, ser humanos, ¿verdad? No somos robots programados todos iguales de la misma manera, sino que cada persona es diferente. No solo por cómo se ve, de dónde viene, lo que hace, qué le gusta, sino que nuestros cuerpos también podrían funcionar diferente y eso está bien, es natural. No hay que sentir vergüenza ni miedo porque de pronto nos descubramos o nos digan que tenemos algo diferente. En el caso de la persona o la familia que recibe, digamos, esa noticia, sea porque haya un diagnóstico o no, ¿verdad? Que dicho sea de paso, el diagnóstico temprano es lo mejor que nos puede suceder, porque nos permite, como hablamos antes, tomar decisiones. Y en el caso de pronto de la gente que nos esté oyendo o viendo y no se identifique con el tema per se, pero diga, wow, nunca pensaba en eso, Ajá. mi invitación es a abrirse y permitir que las personas a su alrededor la conozcan y conocerlas. Porque casi siempre estamos muy enfocados en nosotros mismos, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer para sobresalir, para estar bien, para tener trabajo, para que se fijen en mí, para tener pareja, para yo. Y entonces como que lo demás no es tan importante. Pero para poder convivir necesitamos relacionarnos con los demás. Y a nuestro alrededor habrá de todo. Habrá gente que se parezca a nosotros, habrá gente que no. Habrá gente con la que hagamos clic, habrá gente que no. Pero para descubrir si eso es así, tenemos que conocer a la gente. Entonces, mi recomendación es no, no permita que los prejuicios decidan por usted. Decida usted qué hacer con esos prejuicios. ¿Y qué quiere hacer? Qué lindo eso, Ali. Y ahora que hablabas de que estás encontrando como este nuevo propósito de acompañar, pues creo que sería una herramienta valiosísima para muchas personas, porque sos una persona que ha vivido montones de experiencias, ¿verdad? Que se ha educado, que ha pasado por momentos difíciles, porque por supuesto aquí lo hicimos muy light, ¿verdad? Pero estoy segura que serías una gran persona para acompañar a mamás, incluso no solo a papás cuando les dan un diagnóstico, ¿verdad? Sino a personas ya grandes que se dan cuenta o que tienen un diagnóstico ya cuando están adultos, ¿verdad? Y que descubren todo eso y dicen, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Verdad? Me parece que es súper valioso y espero de verdad verte muy pronto cumpliendo eso y que te salgas también de eso que vos decís, como bueno, que no vean a Lina nada más como esto, porque Ali está hecha para muchas otras cosas, así como todas las personas estamos hechos para muchas cosas, ¿verdad? Y el hecho de que nos veamos de una forma o que nuestro cerebro funcione de una manera diferente no significa que no podamos cumplir sueños o que no podamos hacer las cosas que nos gustan y que nos llenan el corazón. Quiero darte las gracias por la valentía de sentarte acá, poder hablar de estas cosas. Yo sé que es un tema del que se habla muy poco y me gustaría de verdad muchísimo que la sociedad, sé que ha habido, ¿verdad?, un cambio que ahí más o menos va y algunas empresas, ¿verdad?, o algunas personas han hecho el esfuerzo, ¿verdad?, por ser más inclusivos, por educar más a sus colaboradores, pero siento que falta, o sea, como no ha sido suficiente, es una cosa de estar constantemente hablando de esto, de educando, de que no tengamos miedo a preguntarle a alguien que tiene una condición o que se ve diferente y educarnos a través de eso, ¿verdad? O sea, como ir rompiendo todos esos prejuicios como sociedad.
y que cada vez menos las personas que se sientan diferentes o tengan una condición dejen de sentirse rechazadas. O sea, yo creo que al final eso es lo más valioso que podemos regalarle a otro ser humano. O sea, veámonos todos iguales, o sea, blancos, negros o con una condición o no, somos personas. Sí, yo creo que a eso aspiramos, ¿verdad? A entender que se vale ser diferente, pero como decís vos, el respeto a la dignidad humana debe estar por encima de todo. Por encima de esos prejuicios. Ali, gracias, de verdad, gracias. Para mí hablar con vos me educa y me llena muchísimo. Te admiro mucho como mujer. Y bueno, espero que estés pronto en otro episodio también. Muchísimas gracias. Que sigamos hablando de estos por invitarme, por dejarme hablar de esto. No, yo feliz y encantada. Y justo antes de cerrar, quiero preguntarte, en una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Te voy a ser sincera, no lo había pensado. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Voy a usar una frase que no es mía, a ver, pero con la que me siento muy bien. No sé si viste la película Wonder, Extraordinario. Ajá. Este niño tiene el mismo síndrome que yo. Y en uno de sus momentos de mayor tristeza, la mamá, creo que es la mamá la que le dice, eres extraordinario. Y no me acuerdo bien la frase, pero la frase decía algo así como, eres extraordinario y naciste para brillar. Entonces me gustaría que la gente cuando piense en mí, piense que soy una persona extraordinaria. Qué lindo. Y lo sos. Sos una mujer extraordinaria. Y bueno, quiero contarte que Ali tiene sombreros profesionales. Es intérprete del ESCO, es docente de educación inclusiva, es consultora en inclusión y accesibilidad. También es referente en el síndrome de Treacher-Collins. Lo dije bien, sí. A nivel de Iberoamérica. ¡Wow! Sos una persona neurodivergente. Y bueno, también pueden seguirte en redes sociales como soy Alina Soto. Y también tiene otra cuenta en Instagram que se llama Consello Inclusivo. Y ahí pueden encontrar información de todo lo que vos haces, de este acompañamiento también que puedes ofrecerle a las personas, que dentro de tu empresa, además de las consultorías, das charlas, talleres. Sí, hasta el momento eso ha sido lo que nos hemos enfocado, en dar consultoría a nivel empresarial en temas de inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? También me gusta, amo hablar, entonces me encanta cuando me invitan a ser de pronto speaker, como para justamente visibilizar este tema. Entonces todo lo que tiene que ver con visibilizar, capacitar, educar es lo que hacemos, aparte de, por supuesto, el servicio de accesibilidad en la comunicación. Qué lindo, Ali, de verdad, gracias. Así que te invito a que de verdad sigas a Ali y nos eduquemos juntos con todo este tema que es tan importante y que necesitamos visibilizar cada día más. Y quiero cerrar con esta frase de Henry David Thoreau que dice: nunca es demasiado tarde para abandonar tus prejuicios. Y te invito a seguir Auténticas Podcast en Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas ninguno de los episodios y nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Alina Soto. Dirección de fotografía, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar y Sergio Sojo. Edición y asistencia de producción, Diego Mayorga. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.